Bueno, bienvenido una vez más a esta modalidad de clase virtual de la asignatura Histología y Embriología de la Facultad de Odontología Universidad Nacional de La Plata. Hoy vamos a hablar del sistema endocrino. Vamos a decir que el sistema endocrino se compone de células endocrinas aisladas, también hay tejido endocrino y glándulas endocrinas, también llamadas glándulas cerradas, justamente ya que las mismas no poseen conductos excretores y vierten su producto de secreción, que son justamente las hormonas, directamente a la sangre. Cuando nos referimos justamente a las hormonas, estamos hablando de moléculas señales que ejercen su acción sobre otras células por unión, ya sea receptores en la membrana o directamente intracelularmente. Por otra parte, donde va a actuar justamente esa hormona, vamos a hablar de órgano blanco o al tejido u órgano blanco justamente que se encuentra afectado por dicha hormona, la cual podrá actuar, digamos, en algunos casos produciendo un verdadero efecto de estímulo, como también en otros casos puede producir una situación, digamos, de inhibición, como es el caso, por ejemplo, del hipotálamo. Por otra parte, decimos que justamente el sistema endocrino actúa como un verdadero brazo de extensión o palanca de extensión del sistema nervioso, o mejor dicho, reforzando su acción. La característica más importante quizás del sistema nervioso justamente son esas reacciones precisas, cortas y poco duraderas, mientras que, por lo contrario, el sistema endocrino se caracteriza por todo lo contrario, es decir, por aquellas reacciones que son difusas, generales, duraderas, etcétera, ¿sí? Bueno, lo que podemos ver característicamente en esta imagen, vemos algunas de las glándulas, ¿no? Es decir, lo que sería el hipotálamo, la glándula pineal, también llamada epífisis, la glándula pituitaria, también llamada hipófisis. Por otra parte tenemos la glándula tiroides, paratiroides. Podríamos hablar del timo, aunque el mismo suele, digamos, regresionar, digamos, en el adulto, ¿no? Está muy desarrollado durante la infancia, pero suele involucionar. Después también encontramos las glándulas suprarrenales, también llamadas adrenales, que se encuentran en los polos superiores de ambos riñones, como también, bueno, obviamente la parte correspondiente al páncreas, que después vamos a hablar, y no podemos dejar de mencionar, obviamente, eh, las glándulas gonadotróficas, y me refiero justamente a los ovarios y testículos. Bueno, cuando hablamos de las glándulas endocrinas, dentro de sus características, como decíamos recién, carecen de conductos excretores y no poseen, con lo cual, bueno, evidentemente tienen que tomar elementos de bajo peso molecular de la sangre, sintetizarlo y nuevamente vertirlo a la parte circulatoria. Por otra parte, como decimos, vierten sus secreciones directamente a la sangre, ¿sí? Justamente a nivel de los capilares, y bueno, y de esta forma pueden recorrer distancias bastante considerables. Y lo hacen a través justamente de hormonas que, bueno, como decíamos, son mensajeros químicos que se encargan justamente de coordinar, integrar y regular el funcionamiento general del organismo, de diversas células, tejidos y órganos, que estos se denominan justamente células, tejidos u órganos blancos. Por otra parte, cuando clasificamos a las glándulas y decimos verdaderas órganos glandulares, hablamos justamente de la hipófisis, también llamada glándula pituitaria. La palabra hipófisis, hipo significa por debajo, crecimiento por debajo. También se le puede decir o se le puede escuchar como glándula pituitaria, que la palabra pituita significa mucus. Por otro lado, la glándula pineal o epífisis, porque se encuentra justamente por encima de la hipófisis. La glándula tiroides, las glándulas paratiroides, que son 4 pares de glándulas ubicadas en la parte posterior de justamente del tejido conectivo que envuelve la tiroides. Las glándulas suprarrenales, también llamadas adrenales, las cuales, como decíamos, se ubican en los polos superior y posterior de ambos riñones. Y finalmente las gónadas, que hablamos justamente de los ovarios y testículos. Pero también podemos encontrar órganos justamente con función endocrina, como por ejemplo el caso del hipotálamo, cual libera factores liberadores hipotalámicos, ¿sí? Algunos pueden ser inhibidores y otros, bueno, obviamente estimular. Hablamos del páncreas, más que nada la parte justamente de los islotes del Langerhans, que corresponde a la parte endocrina, porque sabemos que el 99% está representado por la parte exócrina. También es conocido que en los riñones, en el estómago y en el hígado podemos encontrar como también hay células diseminadas por todo el tracto esófago gastrointestinal, ¿sí? Como también obviamente un órgano característico, transitorio, ¿sí? Justamente endocrino, que es la placenta, ¿sí? Que una vez finalizada los 9 meses de gestación, la misma es expulsada, pero bueno, obviamente contribuye a la elaboración de diversas hormonas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la glándula tiroides,
una glándula bastante característica que se encuentra, como vemos claramente, en la base del cuello, ¿sí? Ubicada justamente en ese lugar, a ambos lados de la parte inferior de la laringe y en la parte superior de la tráquea. Justamente la estrecha relación con el cartílago que recibe el mismo nombre, es decir, el cartílago tiroides, justamente le ha dado su nombre. Cuando nosotros intentamos hablar justamente la misma, vemos en esta imagen que está conformada por dos lóbulos laterales unidos por un istmo de tejido conectivo en la parte media. Es decir, que esta glándula es fundamental. Esta glándula se encuentra justamente por debajo de lo que es la laringe y por delante de lo que sería la tráquea, cumpliendo una función elemental. Vamos a ver después que está conformada por unas estructuras que representan la unidad estructura y funcional, que son justamente los folículos tiroideos, que vamos a ver esas unidades redondeadas, de aspecto redondeado, están constituidas por dos pares de células. Una de ellas son las células foliculares que se encuentran conformando justamente dos hormonas, que son las T3 y la T4, es decir, triotironina y triotiroxina, y por otro lado tenemos justamente las células parafoliculares, o también llamadas células C, que contribuyen a formar justamente otra de las hormonas, que es la calcitonina, que es una hormona hipocalcemiante. Bueno, ¿cuáles son las características generales de esta glándula? Bueno, como decíamos recién, justamente se sitúa por debajo de lo que es la base del cuello, es decir, por detrás, un poquito por detrás y por debajo de lo que es la nuez de Adán, justamente el cartílago tiroides, algo por encima de la tráquea. Está formada por dos lóbulos, como podemos ver acá en esta imagen, unido por un istmo, y también suele aparecer una estructura triangular con forma piramidal que recibe el nombre justamente de lóbulo piramidal. Esos lóbulos se encuentran localizados en la parte lateral, ¿sí? A ambos lados de la tráquea, y el istmo, como decíamos, que es una banda de tejido conectivo, ¿no? Que une justamente el lóbulo derecho y el izquierdo. Por otra parte, el lóbulo piramidal es un pequeño lóbulo que puede localizarse justamente en relación con el istmo, como decíamos, que se encuentra en la parte media de dicha glándula. El parénquima de esta glándula es compuesta, como decíamos, por esas unidades estructurales y funcionales justamente denominadas folículos tiroideos, que bueno, son estructuras redondeadas, ¿no? Que ocasionalmente se encuentran revestidas por un epitelio, que es un epitelio cúbico simple, que después vamos a ver. Y en el interior encontramos una sustancia media viscosa denominada coloide, donde justamente vamos a encontrar el elemento que contribuye o que constituye justamente a los folículos, en donde vamos a encontrar justamente las hormonas T3, T4 y calcitonina. Bueno, acá en esta imagen podemos ver la ubicación de la glándula tiroides, es decir, con los dos lóbulos laterales y el istmo en la parte media. Esta es la cara anterior, donde justamente podemos ver los dos lóbulos, el istmo y, bueno, obviamente parte de lo que sería la parte piramidal, mientras que en la porción posterior podemos divisar claramente ambas glándulas paratiroides superiores, como también las glándulas paratiroides inferiores, las cuales, cuando nosotros analizamos la estructura histológica de dicha glándula, se encuentran justamente alojadas en esa cápsula que se encuentra justamente conformando o envolviendo a dicha glándula, ¿sí? Una característica importante que, bueno, justamente la glándula tiroides está revestida por esa fascia, justamente que se encuentra esa aponeurosis a nivel del cuello. Bueno, cuando hablamos un poco de la histología, decimos que es de origen ectodérmico, a partir del piso de la faringe, del agujero ciego, está recubierta por una cápsula de tejido conectivo justamente laxo, de la que salen tabiques hacia ese parénquima, hasta rodear justamente los folículos. Es decir que entre folículo y folículo justamente encontramos el tejido interfolicular, que es un tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar además, obviamente, la presencia de vasos sanguíneos, como podemos ver acá claramente. Por otra parte, decimos que es un órgano muy vascularizado, caracterizado por una red de capilares sanguíneos y vasos linfáticos. Por otra parte, los capilares son fenestrados, es decir, que tienen perforaciones para facilitar justamente el transporte de sustancia justamente desde la célula endocrina hacia la sangre, y de la sangre obviamente vemos cómo puede ser influenciada por este elemento que elaboran justamente estas células que decíamos que son las células foliculares, y también en presencia de otras células que son las parafoliculares o células C. Bueno, acá vemos un preparado donde vemos claramente ese epitelio que caracteriza a los folículos tiroides, un epitelio cúbico simple, dependiendo del estadio también de la glándula. En algunos casos esas células se pueden llegar inclusive a aplanar, como también podemos ver, ¿sí? En algunos lugares la presencia de las células C, característica porque son mucho más voluminosas y se encuentran en la periferia. Entonces decimos que
El folículo tiroides es la unidad estructura y funcional de la glándula tiroides. Está constituido por pequeñas esferas, ¿sí? Estructuras que miden aproximadamente entre 0,2 a 0,9, inclusive hasta 1 milímetro de diámetro, que algunos se pueden ver a simple vista. Estos folículos tiroides están obviamente envueltos por fuera por una lámina basal, como es lógico, porque hay un tejido conectivo que los separa del epitelio. Y bueno, evidentemente están revestidos, como decíamos recién, por ese epitelio cúbico simple, como vemos acá, o acá, por ejemplo, donde vemos esa célula cúbica característica, y nos damos cuenta que es un epitelio cúbico simple por ese núcleo redondo, ¿no? Bueno, su cavidad contiene una sustancia gelatinosa, como decíamos recién, viscosa, que se llama coloide, que es donde encontramos dichas hormonas, es decir, la hormona triodotironina, triodotiroxina o tetraiodotiroxina, y justamente encontramos también la calcitonina. Bueno, acá vemos una imagen donde vemos claramente la presencia de los folículos tiroideos con las células foliculares, y también podemos ver claramente la presencia de las células C, que justamente son las células parafoliculares, es decir, estas que están acá, que se puede ver claramente son células mucho más grandes, ¿sí? Como también en el tejido interfolicular podemos ver claramente acá, en este caso, por ejemplo, la presencia de un capilar, justamente. Entonces, las células que encontramos a nivel de esta glándula son, por un lado, las células foliculares, es decir, estas células que, como vemos acá en esta imagen, forman justamente un epitelio cúbico simple, en donde por dentro se encontraría justamente el coloide con dichas hormonas, es decir, la hormona T3, T4 y la calcitonina. Por otra parte, estas células parafoliculares o células C justamente se localizan entre la membrana citoplasmática, es decir, que se encuentra lindando justamente esta estructura redondeada que es el folículo, ¿sí? Y el tejido conectivo. Bueno, ¿cuál es la función? Bueno, como decíamos recién, elabora la hormona T4, la tiroxina, y obviamente la hormona T3, que es la triodotironina, cuya función regulan generalmente el metabolismo general, corporal, y la función de algunos órganos de la economía, como también, obviamente, vemos que esta glándula está comandada por otra hormona, justamente denominada tirotrofina, que justamente se encarga de producirse a nivel de lo que es el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Por otra parte, las células C, o también llamadas parafoliculares, son las que, como decíamos recién, elaboran justamente la calcitonina, que tiene como función actuar en la homeostasis del calcio, es decir, es una hormona hipocalcemiante. Vamos a ver después que actúa en conjunto con otra hormona que es justamente la paratormona, que la produce la glándula paratiroides, y es una hormona de tipo hipercalcemiante. En este caso, justamente la calcitonina es una hormona de tipo hipocalcemiante. Cuando nosotros vemos, como en esta imagen, cómo se va produciendo justamente la formación de dicha hormona, bueno, evidentemente comienza intracelularmente, pero en la parte exterior se produce justamente la iodización, es decir, se incorporan las moléculas de yodo, y por lo cual se termina de conformar en la parte externa, es decir, termina siendo extracelular justamente el elemento que va a formar parte de ese coloide. Bueno, otra glándula que vamos a nombrar, que es justamente la glándula paratiroides, como decíamos recién, habíamos dicho que la misma se encontraba justamente adosada, es decir, en la parte posterior, ¿sí?, de la glándula tiroides. Como característica, bueno, decíamos que estas cuatro glándulas, como vemos acá en esta imagen, podemos ver las dos glándulas paratiroides superiores, como también podemos ver claramente las dos glándulas paratiroides inferiores. Bueno, son de origen endodérmico, derivan de lo que es el tercer y cuarta bolsa faríngea. La paratiroides se encuentra justamente adherida a la tiroides, justamente en la parte posterior, y actúa sobre el metabolismo del calcio y del fósforo. Específicamente elabora una hormona que se denomina justamente paratormona, que es una hormona hipercalcemiante. Son cuatro órganos ovales, y bueno, cada uno está rodeado por una fina cápsula de tejido conectivo. Esta glándula, bueno, segrega la hormona paratiroide, como decíamos recién, que regula el nivel del calcio en la sangre, es decir, es una hormona hipercalcemiante. Bueno, acá podemos ver claramente un preparado histológico de la glándula paratiroide, en donde presenta sus células características, las células principales, las cuales son ligeramente acidófilas, presentan un citoplasma claro, un núcleo redondo, y justamente son las encargadas de elaborar
dicha hormona, es decir, la paratormona. Como también podemos encontrar las células oxífilas, las cuales aparecen aproximadamente de los 6 a los 7 años. Las mismas son justamente muy acidófilas, como podemos ver en esta imagen. Presentan un núcleo pequeño, uniones desmosómicas entre las células, y obviamente no poseen una función secretora característica, es decir, no se le conoce una función característica. Pero bueno, evidentemente se encuentran conformando ese parénquima de esta glándula. Bueno, acá vemos justamente la célula oxífila, característica de la presencia que va a dar esa característica acidofilia por la presencia de esas gran cantidad de mitocondrias en su citoplasma, como también podemos ver estas dos células que justamente representan las células principales, que pueden estar, dependiendo del estadio funcional de dicha glándula, en dos estadios, es decir, puede estar en estadio principal en reposo, es decir, cuando sus organoides suelen disminuir, o directamente cuando hay gran secreción, justamente la célula se convierte en una célula principal activa, la cual, bueno, está cargada, como vemos ahí, en la parte apical, de gran cantidad de gránulos de secreción, y bueno, por un proceso de exocitosis liberan dicho producto de secreción justamente a la luz. Bueno, acá vemos un preparado histológico donde vemos claramente la presencia de las células oxífilas, y además es característico que obviamente podemos encontrar gran cantidad de capilares donde, bueno, evidentemente hay vasos sanguíneos, nervios y vías linfáticas, como también podemos encontrar las células principales, que característicamente, bueno, como decíamos recién, estas células principales cumplen una función fundamental en dicha glándula, y característicamente esta glándula con el tiempo pueden llegar a empezar a aparecer justamente otros tipos de células, como por ejemplo las células adiposas, que muchas veces hacen de que, bueno, evidentemente el parénquima pueda empezar, digamos, a cambiar, ¿no? Bueno, acá vemos un cuadro comparativo donde podemos comparar justamente la glándula tiroides con respecto a la paratiroides. Vemos justamente que la glándula paratiroides tiene como característica, ¿no?, la paratiroides producir la paratormona, la cual, bueno, como decíamos recién, actúa a nivel de lo que es hueso, riñón, etcétera, ¿sí? Y bueno, evidentemente, cuando hablamos de la acción que ejerce la misma, bueno, regulan los niveles de calcio tanto en sangre como en la parte de la orina, y obviamente es una hormona, como decíamos, hipercalcemiante. Mientras que la glándula tiroides, que produce tres hormonas, es decir, la tiroxina, la triotironina y la calcitonina, bueno, evidentemente tanto la tiroxina como la triotironina obviamente regulan el metabolismo en el organismo, mientras que la calcitonina es una hormona, como decíamos recién, de naturaleza hipocalcemiante. Entonces volvemos a ver las características justamente de esta glándula comparada justamente con la paratiroide. Bueno, evidentemente es una glándula bastante importante, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la hipófisis, como decíamos hoy, también llamada glándula pituitaria. La hipófisis, justamente, o glándula pituitaria, como decíamos recién, está fijada en la parte inferior de lo que es el cerebro por medio del tallo hipofisiario. La hipófisis generalmente es una glándula pequeña, ovalada, que generalmente se ubica en la silla turca, ¿sí? Justamente en el cuerpo del hueso esfenoide. Por encima de la misma, la dura madre generalmente le suele formar una estructura, ¿sí?, que la rodea, que se denomina diafragma de la silla, y que, bueno, justamente en la parte media presenta un orificio por donde justamente pasa lo que sería el tallo hipofisiario. Por otra parte, obviamente, como todo tejido óseo, no podemos dejar de mencionar que, bueno, evidentemente la silla turca se encuentra revestida por un tejido que se denomina periósteo, es decir, un tejido conectivo colágeno denso. Bueno, cuando analizamos básicamente la hipófisis, la anatomía, la misma, como decíamos recién, está ubicada en la silla turca, envuelta por una cápsula de tejido conectivo, y generalmente se la suele dividir en tres porciones: un lóbulo anterior, denominado adenohipófisis, justamente la palabra adeno significa glándula; un lóbulo posterior, ¿sí?, que justamente está conformado, después vamos a ver, justamente por la pars nervosa, ¿sí?, y lo que es el tallo neural; y después, obviamente, lo que sería una pars intermedia.
que después vamos a ir viendo. Básicamente, la característica justamente de la neurohipófisis, es decir, el lóbulo posterior, la misma no produce ningún tipo de hormona, es decir, que las hormonas se producen justamente en el núcleo supraóptico paraventricular del hipotálamo y a través de los axones llegan a dicha glándula y ahí se almacena y ante una, justamente, se desencadena justamente ante un estímulo, ¿no? Y estamos hablando, bueno, justamente de las hormonas que provienen del hipotálamo, es decir, justamente la oxitocina y la vasopresina. Bueno, cuando hablamos de la hipófisis, anatómicamente, es decir, de la macroestructura, como decíamos recién, estaba conformada por un lóbulo anterior. Ese lóbulo anterior, también llamado, bueno, justamente pars distalis, y un lóbulo posterior, como decíamos recién, conformado por lo que sería la pars intermedia y la pars nervosa. Y obviamente no podemos dejar de mencionar el tallo pituitario constituido por lo que sería la pars tuberali, que es una lengüeta, justamente que proviene de la pars distali, ¿sí? Y el tallo infundibular, que justamente el tallo infundibular es lo que asciende, ¿no?, hacia la parte superior. Bueno, acá vemos el origen embriológico. La adenohipófisis con respecto a la neurohipófisis comparten un origen embriológico diferente. La adenohipófisis generalmente se forma a partir de lo que es la bolsa de Rathke, es esta estructura que podemos observar acá, es decir, en lo que sería la porción anterior justamente de la cavidad oral, mientras que la neurohipófisis se origina justamente del infundíbulo, es decir, de lo que sería el piso del diencéfalo, como podemos ver acá, en la cavidad del diencéfalo, justamente en el piso, ahí se empieza a producir justamente la conformación de lo que sería, o lo que más tarde se va a denominar justamente neurohipófisis. Bueno, funcionalmente la dividimos en una adenohipófisis, la cual esa adenohipófisis se divide en una pars, justamente como decíamos recién, una pars tuberalis, una pars distalis y en el medio justamente la pars intermedia. Por otra parte, la neurohipófisis, es decir, que se encuentra en el lóbulo posterior, vamos a ver que está conformado por lo que sería justamente la pars nervosa, que constituye la gran porción de dicha glándula, como también el tallo infundibular, que como vemos acá, asciende y se encuentra rodeado por lo que sería la pars tuberalis. Bueno, acá vemos un preparado de la pars distal y donde vemos claramente esa clasificación de las células. Si nosotros vemos un preparado por tinción de hematoxinocinas, se las puede clasificar en varios tipos de células. Dentro de ellas, un 50% se las clasifica como células cromófogas, es decir, aquellas células que no poseen, ¿sí?, justamente poder tintorial, mientras que aquellas células que son las denominadas cromófilas, que también se encuentran en un 50%, justamente se las puede dividir en base a la capacidad tintorial en acidófilas, ¿sí?, que representarían un 40%, y las basófilas en un 10%. Acá podemos divisar claramente esta célula grande, ¿sí?, que se denomina justamente cromomorfo porque no tiene apetencia por ningún característico, o sea, no tiene poder tintorial. Mientras que, por ejemplo, las células acidófilas se van a observar de color rosado, como podemos ver en esta imagen característica, y acá encontramos las células basófilas con un color más violáceo oscuro, característico. Bueno, continuamos con la pars distali. Habíamos dicho que dentro de ella encontramos un grupo de células que son justamente las acidófilas. Estas células acidófilas, las cuales producen varias hormonas, dentro de ellas encontramos las somatotróficas, justamente producen somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Por otro lado, también forman, encontramos un grupo de células denominadas mamotróficas, o lutotróficas, y que justamente producen, bueno, obviamente prolactina, que estimula la producción de leche, bueno, a nivel de las glándulas mamarias. Bueno, las basófilas, encontramos las tirotróficas que producen TSH, que es justamente tirotrofina, que estimula las células de la glándula para que justamente la misma pueda obviamente producir eh, la producción y bueno, obviamente la formación de dichas glándulas, es decir, la T3, T4, calcitonina, etc. Y también obviamente vamos a encontrar
dos grupos más de células que son las gonadotróficas. Dentro de ellas encontramos las folículos estimulantes que producen justamente la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. En el caso de la hormona folículo estimulante, justamente lo que hacen es estimular la formación y la maduración de los folículos somáricos, ¿sí? Y por otra parte, lo que es la luteinizante estimula las células intersticiales Leydig en el hombre, justamente, y también interviene en lo que es la ovulación y obviamente en la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que queda justamente en la pared del ovario. Y por último encontramos un grupo de células que son justamente las corticotróficas, que justamente estimulan las células para producir justamente adenocorticotrofina, bueno, obviamente, que actúa a nivel de lo que sería justamente la glándula suprarrenal. Entonces, en definitiva, lo que vemos en esta imagen es la neurohipófisis, es decir, lo que es el lóbulo posterior, el lóbulo anterior, la pars intermedia. Dentro de lo que es la adenohipófisis encontramos todos estos grupos de células, es decir, las somatotrofas, que justamente como decíamos hoy, producen somatotrofina, las corticotropas, que producen justamente adenocorticotrofina, las tirotropas, que bueno, justamente van a producir tirotrofina, las gonadotropas, que van a intervenir a nivel de lo que son las gónadas, y cuando estamos hablando de las gonadotrofinas, bueno, vamos a hablar de la folículo estimulante y luteinizante, y por último, las lactotróficas, que como decíamos recién, bueno, obviamente van a intervenir en lo que es justamente la formación de prolactina. Continuamos la pars tuberalis, y acá vemos un preparado, hematoxina, donde vemos claramente las partes que constituye dicha glándula, es decir, la pars distali, que constituye el mayor volumen o porcentaje de dicha glándula. Justamente vemos una luz que corresponde, bueno, obviamente a la parte de la pars intermedia, y en la parte posterior encontramos la pars nervosa, como también en la porción superior podemos encontrar la pars tuberalis, que pertenece justamente a la pars distal, es decir, una lengüeta que se extiende por lo que sería justamente el tallo infundibular. Bueno, la pars intermedia, hay pocas células y la mayor parte son basófilas generalmente, pero lo característico de esta zona, es decir, la pars intermedia, que justamente acá vamos a encontrar un grupo de células que justamente se van a encargar de producir justamente la hormona que regula la síntesis de melanina, que es justamente la melanotrofina, justamente. Es decir, la melanotrofina va justamente a producir la síntesis de la melanina. Podemos ver acá en esta parte superior cómo se puede ver claramente el hipotálamo. Bueno, la neurohipófisis no sintetizan hormonas, solamente los almacenes, porque como habíamos dicho recién, provenían del hipotálamo. También podemos encontrar estas estructuras características acá, que se denominan los cuerpos de Hering, como también fibras nerviosas amielínicas, justamente constituidas por axones, justamente de las neuronas, que provienen obviamente de los núcleos supraóptico y paraventricular. Y bueno, y las neuronas de estos núcleos producen, por un lado, bueno, obviamente, como decíamos recién, oxitocina y vasopresina, es decir, la oxitocina cumple una función, es la hormona responsable de la contracción uterina durante el parto, mientras, y también obviamente interviene en lo que es la estimulación de la secreción o la eyección de la leche por parte de las glándulas mamarias, y por otro lado la vasopresina, también llamada antidiurética, actúa a nivel, como decíamos la clase pasada, a nivel de los tubos colectores, justamente concentrando la orina. Como es lógico, no podemos dejar de mencionar una célula característica que se denomina pituicitos, las cuales tienen unas prolongaciones justamente con forma de pie. Son células de la neurona cuya función, bueno, obviamente son de sostén. Entonces, así es como se encuentra constituida la neurohipófisis. Bueno, acá podemos ver justamente la neurohipófisis, donde vemos claramente los núcleos de los pituicitos, como también vemos estas estructuras, ¿sí? Que corresponden justamente a los cuerpos de Hering. Y en esta otra imagen vemos claramente el lóbulo anterior de la adenohipófisis, el lóbulo posterior, la neurohipófisis, y obviamente el tallo infundibular, donde encontramos obviamente que se extiende hacia la parte del hipotálamo. Bueno, en este cuadro vemos las características justamente de todas las hormonas que vamos a encontrar, tanto a nivel de la adenohipófisis como la neurohipófisis, eso es para que después lo vean ustedes. Acá vemos nuevamente cuáles son las hormonas que van produciendo, y obviamente justamente a nivel
de qué parte o qué zonas van actuando dichas hormonas. Bueno, y vamos a hablar también de las glándulas suprarrenales. Decimos que las mismas son órganos justamente pares, aplanados, ubicados digamos, en la parte del retroperitoneo, sobre la pared posterior y superior de cada riñón, como decíamos hoy. Miden aproximadamente entre 1 a 5 centímetros y por 3, y pesan en conjunto unos 10 gramos. Sobre la cara anterior de cada glándula se encuentra un surco, como es característico, denominado ilio, por donde justamente donde emerge justamente la vena suprarrenal. Cuando nosotros intentamos observar, ¿sí?, las características histológicas de esta glándula, se encuentra conformada por una corteza, obviamente, y una médula. Es decir, que cuando nosotros vemos claramente la médula se encuentra en un porcentaje muy pequeño, es decir, aproximadamente un 10%, y el restante está constituido justamente por la corteza. Cuando nosotros hablamos característicamente de la corteza de la glándula suprarrenal, bueno, por su parte externa, la glándula está rodeada también por una cápsula de tejido conectivo de colágeno denso, de la que parten generalmente trabéculas que penetran en la corteza hasta, digamos, profundidades, digamos, variables, podríamos decir, hasta el límite córtico medular. Y bueno, como es lógico, sabemos que por dentro de esos tabiques, obviamente, van a correr los vasos, nervios y demás, ¿no?, vía linfática. Pero por una característica, las células parenquimatosas de la corteza y la médula están rodeadas por una red justamente de fibras reticulares. Eso es lo más importante, que tiene una gran cantidad o un plexo muy tupido de fibras reticulares. Y por otra parte, cuando nosotros analizamos justamente cómo se encuentra constituida la corteza suprarrenal, que es la que se encuentra, digamos, en un 90%, esta se divide generalmente en tres zonas que son, digamos, concéntricas, la misma, es decir, desde la parte externa hacia la parte interna tiene una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular, donde, bueno, evidentemente la zona fasciculada representa la mayor parte de la corteza, pero generalmente hay una transición gradual entre una zona y otra de dicha glándula, ¿no? Mientras que como característica principal, en la zona glomerular se compone de pequeñas células ordenadas en grupos con forma de arco, a veces redondeados, por así decirlo, y el núcleo generalmente suele ser redondo y muy basófilo, mientras que el citoplasma generalmente es basófilo, es decir, con grumos basófilos dispersos, y suelen producir, o se suele dar característicamente, la presencia de gotas de lípidos pequeñas y escasos, que después vamos a ver en una imagen. Mientras que la zona fasciculada se compone de una disposición bastante radial, o en cordones o en columnas, justamente donde, bueno, suele tener un espesor de 2 células. Entonces, recapitulando un poquito, la glándula suprarrenal son órganos pares situados en la parte, digamos, posterior y superior de los riñones, presenta una corteza, dijimos, externa, color amarillenta, si lo queremos decir. Acá en esta imagen podemos claramente las glándulas suprarrenales ubicadas en ambos polos de los riñones, ¿no? Las mismas, bueno, obviamente están ubicadas dentro de lo que es la porción posterior retroperitoneal. Por una parte está conformada por esa corteza externa, como decíamos recién, amarilla, y una médula interna de color, digamos, más amarronada, color rojiza. Y por supuesto está envuelta, como decíamos hoy, por un tejido conectivo de colágeno denso que envía esas trabéculas hacia la parte córtico-medular. Dentro de la función de dicha glándula, bueno, produce justamente la secreción de hormonas. Justamente la corteza produce dentro de sus hormonas, por ejemplo, las hormonas corticosteroides, mientras que la médula produce las denominadas catecolaminas, que podemos ver. Acá podemos ver claramente la corteza suprarrenal, las tres zonas, es decir, la zona glomerular, donde veíamos que conformaban esos grupos de células con forma de arco redondeado. Después le sigue la zona fascicular, donde vemos que forman como cordones, y finalmente la zona reticular, que es la que se orienta más hacia la zona de la médula. Volvemos a repetir, la médula, como decíamos recién, es la zona que se encontraba aproximadamente en un 10%. Cuando nosotros hablamos de la médula, bueno, no hay, digamos, un límite bien definido entre lo que es la corteza y la médula, es decir, que se continúa, digamos, imperceptiblemente. Basta con mirar esta imagen para ver que la parte de la corteza se continúa imperceptiblemente con la parte de la médula. Pero por otra parte podemos decir que está conformado por cordones celulares separados justamente por capilares y venas.
Y por otra parte, el citoplasma de las células es ligeramente basófilo, como podemos ver acá, es decir, que presenta una coloración bastante clara, ¿no? Es decir, bastante rosado claro, ¿no? Por otra parte, contiene gránulos finos que se tienen, bueno, justamente con un color, a veces de color pardo después de la fijación, con métodos como, por ejemplo, bueno, soluciones dicrómicas, ¿no? Esto se denomina justamente reacciones cromafin y las células, justamente por esta razón, se las denomina cromafines. Bueno, acá vemos el origen embriológico, es mesodérmico de dicha glándula, es decir, de la parte de la corteza suprarrenal, y como decíamos recién, está constituida por tres zonas. Una zona glomerular, una zona fascicular, que es la que representa el mayor volumen, se extiende de esta parte justamente hasta esta zona, y se continúa con la parte de la zona reticular. Ahí vemos la corteza suprarrenal, la primera zona, que es la zona glomerular, vemos claramente cómo forma esos arcos redondeados, esas estructuras. Vemos las células ordenadas en grupos de arcos o esferoidales, con forma redondeada. Generalmente el citoplasma de las células es acidófilo, también tiene gota de lípidos. Y bueno, justamente hay producción de mineralocorticoides, sobre todo una hormona que se llama aldosterona, que como decíamos, la aldosterona actúa a nivel de lo que era el riñón, ¿no? Bueno, encontramos la segunda zona, que es justamente de la corteza suprarrenal, que es la zona fasciculada, donde vemos claramente cómo las células se disponen en cordones o en hileras, y entre medio de ellas podemos ver claramente la presencia de sinusoides, que son justamente vasos sanguíneos. En esta zona es característico porque estas células se ven como de color medias blanquecinas, como si fueran aireadas, y eso corresponde justamente, se les suele denominar espongiocitos porque justamente tiene gran cantidad de lípidos. En esta zona hay producción de glucocorticoides, como por ejemplo cortisol, cerca de un 95%. Bueno, después le sigue la zona reticular, es decir, justamente correspondería a la tercera zona, donde vemos que hay hileras de células anastomosadas, característicamente. Algo importante de esta zona que justamente, bueno, evidentemente se van a producir a este nivel justamente las hormonas gonadocorticoides, como por ejemplo las andrógenos. Ahí vamos a encontrar característicamente células más claras, esto es importante, así que como vemos en esta imagen hay células con una tonalidad más clara. Bueno, acá podemos ver la zona justamente de la corteza suprarrenal, con las tres zonas, es decir, la zona reticular, la zona fascicular, donde vemos claramente cómo forman esos cordones, y evidentemente la zona glomerular, donde vemos cómo forman esas estructuras redondeadas o con forma de arco. Y acá lo que estamos viendo son las células correspondientes a cada una de las tres zonas que corresponden justamente a la corteza suprarrenal. La característica importante, como decíamos hoy, entonces, que a nivel de la zona glomerular se producen justamente los mineralocorticoides, como por ejemplo aldosterona. A nivel de lo que es la zona fasciculada, tenemos formación de cortisol. Y por otra parte, a nivel de lo que es justamente la zona reticulada, vamos a encontrar, por ejemplo, las hormonas sexuales, como por ejemplo dehidroepiandrostenedona. Bueno, ahí vemos médula suprarrenal. Obsérvese que esto corresponde, ¿sí?, a las tres zonas de lo que sería la corteza suprarrenal, es decir, esta pequeña zona externa, que sería justamente la zona glomerular. Por fuera se encuentra la cápsula de tejido conectivo, colágeno denso. Después vemos una zona ancha que corresponde a la zona fasciculada y finalmente la zona reticular, que vemos claramente que también tiene un espesor mucho menor que la zona fasciculada. Y por debajo encontramos justamente, este sería el límite corticomedular, donde finalmente se encuentra justamente la médula. Bueno, acá vamos a ver que las células derivan, bueno, obviamente las células de la cresta neural, como por ejemplo neuronas modificadas, bueno, en respuesta ante una situación estresante, como por ejemplo el ejercicio físico, peligro inminente, como dice ahí, las células producen justamente catecolaminas, cuya relación es 70-30 aproximadamente, y una de ellas, bueno, es la adrenalina, ¿sí?, justamente que produce efectos importantes como el aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, es decir, actúa a nivel de la motilidad cardíaca, también pueden producir a nivel de los vasos, vasoconstricción, broncodilatación a nivel de los vasos también, y aumento obviamente del metabolismo. Bueno,
vemos ahí, en la médula suprarrenal, las células cromafines, claramente se puede ver en esta imagen, acá, como también, obviamente, como decíamos hoy, también podemos encontrar algunas células ganglionares simpáticas, características, que, bueno, evidentemente se disponen aisladas o en grupos aparte. Lo importante de justamente las células cromafines es que producen justamente lo que decíamos hoy, catecolamina. Dentro de ella encontramos adrenalina y noradrenalina. Bueno, acá vemos la médula, la corteza y, bueno, evidentemente todas las hormonas que se van produciendo, como decíamos hoy. Bueno, vamos viendo un poquitito de páncreas endocrino que ya habíamos hablado la vez pasada. Habíamos dicho que la parte del páncreas endocrino se constituía o se encontraba conformado justamente por los islotes de Langerhans. Acá vemos un islote rodeado de toda la parte exócrina de justamente dicha glándula, ¿no? Bueno, aparecen dispersos entre los acinos pancreáticos del páncreas exócrino, como vemos claramente rodeando a dicha estructura, es decir, que esta estructura redondeada más de color blanquecina, justamente está constituido por diversos grupos de células que ahora vamos a ver, que constituyen los islotes de Langerhans. Bueno, está constituido por varios grupos de células, entre ellas, bueno, grupos de células alfa, beta, gamma, delta, PP, también llamadas, que después vamos a ver qué es lo que producen, y bueno, generalmente las células son débilmente acidófilas, es decir, que tienen una tolerabilidad muy clara cuando nosotros la observamos en un preparado. Acá vemos justamente el páncreas endocrino, donde vemos los islotes de Langerhans, es decir, lo que estamos viendo es la parte exócrina y en la parte, bueno, evidentemente central, podemos ver claramente que la parte endocrina se rodea, ¿no?, como es lógico, de capilares sanguíneos de donde las células van a tomar los elementos de bajo peso molecular, lo va a sintetizar y nuevamente lo van a enviar a la sangre, es decir, a los capilares. Los tipos celulares, como decíamos recién, que encontramos son justamente las células alfa, que secretan justamente glucagón, conjuntamente con las células beta, que secretan insulina. La insulina es una hormona hipoglucemiante. Después encontramos otro grupo de células, que son las células D, que forman somatostatina. Y finalmente encontramos las células PP, que también las mismas conforman o forman justamente lo que se denomina polipéptido pancreático. Ahí vemos un islote de Langerhans, donde vemos claramente, bueno, evidentemente de la parte exócrina y en la parte central justamente el islote de Langerhans. Bueno, acá también tenemos un poco más de las células alfa, justamente producen glucagón, las células beta insulina, y bueno, cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina, bueno, aparece una enfermedad denominada justamente diabetes, ¿no? Bueno, acá vemos una imagen, una microscopía, bueno, óptica, donde vemos claramente la presencia de los islotes de Langerhans, estas estructuras, rodeada de la parte exócrina, es decir, la parte de los acinos pancreáticos. Con, obviamente, la parte endocrina con todas las células que la caracterizan, ¿no? Y, obviamente, la presencia de vasos sanguíneos. Finalmente, para ir terminando, vamos a hablar de otra glándula, que es justamente denominada la glándula pineal, o también llamada glándula epífisis. Justamente la palabra epífisis, la palabra epi, significa sobre, es decir, que esta glándula se encuentra justamente por encima de la glándula hipófisis. Como característica, bueno, esta glándula, que tiene forma como de piña, ananá, según los autores, es un órgano aplanado, semejante a una piña, ¿no? Obviamente que está unido a lo que es la parte del tercer ventrículo, y emite un pequeño ensanchamiento que se denomina justamente el receso pineal, hacia lo que es el tallo de fijación de la glándula pineal. Como característica histológica, esta glándula, bueno, está rodeada también por la pía madre, a diferencia de lo que ocurría en la glándula hipófisis, justamente donde la dura madre formaba esa estructura que envolvía a la silla turca. De justamente esa cápsula, ¿sí?, parten tabiques de tejido conectivo hacia el interior de la glándula, y de ahí vienen los bolillos, bien diferenciados. Por los tabiques, como es lógico, llegan vasos y fibras nerviosas a la glándula. Los vasos forman una rica red capilar compuesta en el ser humano, bueno, obviamente por capilares continuos. Generalmente en esta glándula, o sea, en la glándula pineal, predominan dos tipos de células, unas denominadas pinealocitos y justamente otros tipos de células denominadas justamente
células intersticiales. Es decir que cuando nosotros analizamos esta imagen, vemos claramente la zona del hipotálamo, vemos la glándula epífisis, o también llamada glándula pineal, y por debajo de la misma está la glándula hipófisis, o también llamada pituitaria. Como decimos, la misma se ubica a nivel de lo que es el tercer ventrículo, está rodeada por la pía madre, a diferencia de lo que ocurría justamente, como decíamos, la glándula pituitaria, también llamada justamente la hipófisis, y bueno, y ahí hay tabiques que la van a dividir en lobulillos. Bueno, acá vemos un preparado histológico donde vemos claramente la glándula hipófisis, la presencia de los pinealocitos. Una característica importante, bueno, justamente los pinealocitos, como característica, estas células, justamente la mayor parte de las células son parenquimatosas de esta glándula, ¿no? Que en los cortes histológicos comunes se observan como grandes células claras con justamente núcleos redondeados. Es decir, podemos ver claramente las células grandes, claras, y un núcleo bien prominente en la parte central. Mientras que los astrocitos justamente presentan núcleos que son más oscuros, abundantes prolongaciones citoplasmáticas, y justamente estos astrocitos que habíamos visto nosotros cuando vimos la parte de nervioso, si recordamos, dos tipos de astrocitos, fibrosos y protoplasmáticos. Bueno, acá vemos un preparado justamente de la glándula pineal, donde vemos claramente esas estructuras que se denominan cérvulos cerebrales, o también llamados arenisca cerebral. Generalmente son concreciones ricas en calcio que aumentan con la edad, y bueno, justamente se observan laminillas concéntricas en el interior, así como si fueran las catáfilas de una cebolla. Y alrededor, bueno, evidentemente podemos encontrar todo el parénquima constituido, como habíamos dicho recién, justamente por los dos tipos de células, es decir, los piñelocitos y obviamente los astrocitos, ¿no? Bueno, acá en esta imagen se puede ver claramente la glándula tiroides, preparado 40 por, donde vemos claramente justamente la presencia de los folículos tiroides, donde vemos en el centro el coloide, justamente, y vemos claramente cómo ese folículo está conformado por esas células foliculares, justamente por un epitelio cúbico simple, y vemos la presencia de las células C, que son justamente las células parafoliculares. Y entre medio de los folículos estaba justamente, como decíamos hoy, el tejido interfolicular. Acá vemos hipófisis, un preparado donde vemos claramente la pars distalis, ¿sí? La pars intermedia, justamente, y la pars tuberalis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Nos volvemos a reencontrar próximamente.